Antes que todo, ¿qué es el aborto? El aborto es la interrupción del embarazo antes de los 180 días de gestación, pudiendo ser espontáneo, natural o provocado. El aborto en el sentido médico se corresponde con los 2 trimestres iniciales. No obstante, para efectos legales y en casos de malformaciones graves, el tiempo puede sobrepasar dichas fechas. La interrupción del embarazo, ya sea natural o inducida, va seguida de la expulsión del producto gestacional por el canal vaginal y puede estar precedida por pérdidas de sangre por la vagina. Todo empieza aquí, en la fecundación, también llamada singamia. Es un proceso por el cual 2 gametos, masculino y femenino, se fusionan para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los 2 fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. El aborto inducido es la interrupción activa del desarrollo vital del embrión o feto hasta las 22 semanas del embarazo. Puede tratarse de un aborto terapéutico o aborto indirecto, cuando se realiza desde razones médicas, o de un aborto electivo, interrupción voluntaria del embarazo, cuando se realiza por decisión de la mujer embarazada. A su vez, según la técnica empleada para inducir el aborto, se puede hablar de aborto médico o aborto con medicamentos, y de aborto quirúrgico. Son los argumentos más frecuentes acerca del aborto. Que una chica se va a suicidar, que una chica, si no se suicida, tiene pensamientos suicidas al respecto, que se les acaba la vida con realizar un aborto, que tiene sentimientos de culpa por toda su vida. Y bueno, dentro de algunos, igual con el muchacho que tiene muchos sentimientos de culpa a lo largo de toda su existencia, que jamás se va a poder recuperar del mismo. Son los mitos que ahorita se me ocurren. Bueno, dependiendo del concepto que tenga la chica acerca del producto que está desechando, en este caso, del producto que está rechazando, puede haber desde lo más benigno hasta situaciones tales como ciertos sentimientos de culpa, pero que no lo es en todos los casos. En algunas ocasiones la chica, cuando se embaraza, aborta, posteriormente vienen algunos momentos de arrepentimiento y en algunos casos se vuelve a embarazar como para cubrir esos sentimientos. En otros, pues vienen algunos sentimientos de tranquilidad al poder terminar con algo que empezó mal desde el momento en que no utilizaron o se rompió el condón o no utilizaron bien un método anticonceptivo. Las consecuencias a nivel psicológico pueden ser desde ansiedad, desde sentimientos de culpa, hasta sensaciones de tranquilidad, hasta un aprendizaje. Esto es, esto ya no me vuelvo a equivocar, yo ya no vuelvo a tener unas relaciones sin protección, y forma parte de un aprendizaje de ensayo-error en el cual la persona ya piensa mejor las cosas antes de tener una relación sexual sin protección. Consideramos que el aborto puede ser clasificado en espontáneo o inducido y de tipo legal o ilegal. Al aborto espontáneo se considera la pérdida de la gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. Un aborto espontáneo ocurre cuando un embarazo termina de manera abrupta. Un 8 y 15% de los embarazos, según las fuentes que se detectan, terminan de esta manera, aunque un número importante y difícilmente valorable pasan desapercibidos. La mayoría de los abortos espontáneos, tanto conocidos como desconocidos, tiene lugar durante las primeras 12 semanas de embarazo y en muchos casos
no requieren de ningún tipo de intervención médica ni quirúrgica. De igual forma, también la inmensa mayoría de los abortos inducidos se dan antes de las 12 semanas. Mientras que el aborto inducido, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es como el resultante de maniobras practicadas deliberadamente, con ánimo de interrumpir el embarazo. Las maniobras pueden ser realizadas por la propia embarazada o por otra persona, por encargo de ésta. Desde las primeras leyes a principios del siglo pasado, el aborto provocado ha ido siendo despenalizado en muchos países, tanto del primer, segundo o tercer mundo, y su despenalización ha supuesto en estos países una disminución drástica de la morbilidad y mortalidad del materno. Un aborto ilegal se considera cuando es realizado en contra de alguna de las leyes del país donde se practique. Cuando el aborto está prohibido por la ley, las circunstancias hacen que muchas mujeres busquen a comadronas o a médicos que se prestan a colaborar. Pero el aborto practicado en estas circunstancias es peligroso y mantiene una estadística de mortalidad y morbilidad materna infinitamente superiores a la del aborto legal. El aborto ilegal se practica generalmente en las peores condiciones higiénicas y con las posibilidades escasas de recurrir con urgencia a unos. En mi opinión, el aborto a causa de males congénitos está bien, ya que se cuida la salud del producto, y también en caso de violación, ya que pues en caso de una violación el tener el bebé puede traer traumas psicológicos para la madre, o también cuando se arriesga la vida de la madre en el parto, ya que puede darle preeclampsia por enfermedades del corazón. Pero si es solamente por un descuido de la pareja, por no tomar un método anticonceptivo, pues no lo considero correcto, porque hoy en día hay muchos medios para cuidarte, para no concebir un bebé. Y ya. ¿Tu opinión del aborto? Bueno, es una opinión, es una idea muy, pues es un tema muy controversial el hablar del aborto, porque pues, la mayoría de la gente lo condena. Dicen que es malo, que es quitar la vida a un ser inocente, un ser que, dicho sea de paso, aún no vive, ni tiene vida. La vida la tiene por la madre que lo alberga. Pero si la madre, por ejemplo, en el caso llegara a fallecer, pues el bebé no tiene más que 5 minutos y dependiendo del periodo de la gestación en que esté. Es un tema delicado. Obedece a muchos tabús, ¿no? Hay mucha religión ahí metida. Yo creo que es válido cuando en realidad pues no se le puedan dar condiciones al ser que pues, se está gestando. Yo creo que ahí sería válido, ¿no? Si no se le quiere y nada más se le va a malver, a malcuidar a ese ser, yo creo que sí sería válido el pensar en un aborto. A lo mejor también sería válido si viene enfermo. Yo creo que un hijo lo que más espera es que venga sano, y pues si no se le van a tener los cuidados a un hijo enfermo, también podría ser válido. Finalmente aquí quien decide es la madre, si lo tiene o no. Hay algo que pues hasta la misma religión dice, ¿no? Muy a pesar de su opinión sobre el aborto, la religión dice que Dios nos dio libre albedrío. Por lo tanto, es el cuerpo de la mujer, es el cuerpo de la madre, es ese cuerpo que sufre cambios durante el embarazo y que los va a sufrir también después de o si interrumpe ese embarazo. Entonces habría que ver en qué momentos o en qué situaciones es algo viable, tal vez no bueno, pero sí viable el abortar. Ok. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre el aborto? Pues pienso que es una decisión muy difícil,
difícil y que no es muy adecuada. Yo creo que lo más adecuado para el país, para los jóvenes que hacen este tipo de problemas, es que necesitan una buena orientación sexual. Que hay bueno, muchos métodos anticonceptivos que los jóvenes deben de manejar y que la pareja debe de discutir desde antes de meterse a un problema, ¿no? Para evitar precisamente llegar a esa situación de un aborto. Desafortunadamente no solamente es el aborto, sino también hay enfermedades sexuales de transmisión sexual que son muy peligrosas para las parejas. Entonces, pues los jóvenes hoy necesitan una orientación más adecuada, más oportuna, desde muy temprano empezarles a decir que se cuiden mucho. ¿Sí? Bueno, las medidas que ha tomado el país, ¿crees que han sido las adecuadas para contrarrestar este controversial tema? Pues es muy polémico, la verdad es muy difícil, depende de sus criterios personales, ¿no? De que los jóvenes, si tienen una religión, pues tienden a no aceptarlo. Sin embargo, a veces por situaciones económicas, ya como medida desesperada ante situaciones económicas extremas, donde las chicas pues no tienen empleo, no tienen educación, no tienen la posibilidad, pues recurren a eso. Ahora, si es por cuestiones de tipo de enfermedades o de transmisión, que ven que el SIDA, por ejemplo, se transmite, o que tienen VIH, pues digo que serían adecuadas, pero solamente en casos de enfermedades. Sí. Bueno, para finalizar, el país tiene muchos tabúes. Bueno, el aborto tiene muchos tabúes. ¿Podría mencionarlo uno de lo que piensa de lo que sucede en un aborto? ¿Cuáles son las consecuencias tanto para la madre, psicológicas, emocionales? Sí, psicológicamente la daña para toda la vida, le hace sentir mal. Si es católica, pues con más razón. Si sus papás pues son de ideas más conservadoras, pues también le afecta. Sin embargo, bueno, pues también uno no podría opinar, porque es una decisión efectivamente muy personal. ¿Sí? Uno a veces de lejos no podría comprender todos los problemas que tienen los jóvenes, una pareja, una señorita o un joven, porque bueno, también es una decisión de dos y a veces nada más ella la asume como una responsabilidad personal. ¿Sí? Bueno, sería todo y muchas gracias por su tiempo, A sus profesora. órdenes estoy.